El idioma etíope, también llamado Git, es uno de los idiomas más antiguos del mundo, si no el más antiguo. Etiopía fue el primer reino cristiano del mundo. Investigadores de la Universidad de Oxford han confirmado lo que los monjes etíopes han estado ocultando durante 15 siglos. Los manuscritos cristianos ilustrados más antiguos del mundo nunca salieron del monasterio de la montaña. Lo que estos monjes custodiaban y lo que algunos de ellos habían recibido recientemente la orden de destruir resultó ser algo que el resto del mundo cristiano jamás debió ver. En un monasterio excavado en las rocas del norte de Etiopía, un pequeño grupo de monjes tomó una decisión. Conservaron el mismo manuscrito durante generaciones. Se les dijo inequívocamente que nunca se les permitiría salir de los muros. Según algunos informes, recibieron instrucciones de ir aún más lejos y erradicar por completo a la criatura. No lo hicieron. En cambio, lo liberaron. Y en la página que publicaron, se menciona el nombre de Jesús. Lo describe de una manera que no tiene nada que ver con la Biblia que lee la mayoría de la gente en el mundo. Esto plantea una pregunta que algunos eruditos bíblicos aún no pueden responder. ¿Se omitió esta información intencionalmente? ¿O es que alguien simplemente decidió que el mundo aún no estaba preparado? Esta decisión, tomada hace siglos en las regiones montañosas de África Oriental, está surtiendo efecto ahora. La historia completa es mucho más extraña de lo que podría parecer a primera vista. Para entender lo que está sucediendo ahora, es necesario entender dónde estaba oculto. La Iglesia Ortodoxa Etíope Tewahedo es una de las instituciones cristianas más antiguas del mundo. Sus orígenes se remontan al siglo IV, cuando el rey Izana, gobernante del antiguo reino de Aksum, se convirtió al cristianismo bajo la guía de un misionero sirio llamado Frumentius, convirtiendo a Aksum en una de las primeras naciones de la historia de la humanidad en adoptar esta fe como su religión oficial. Ocurrió alrededor del año 330 después de Cristo. El Imperio Romano hizo lo mismo 50 años después. Esto se debe a que Etiopía adoptó el cristianismo muy pronto, y su ubicación montañosa la aisló efectivamente de las disputas doctrinales que caracterizaron al cristianismo en Europa y Oriente Medio. La iglesia etíope se desarrolló a su propio ritmo. Él decidía de forma independiente qué textos eran sagrados. Estos textos fueron traducidos al que es una antigua lengua semítica que ha sobrevivido hasta nuestros días únicamente en el ámbito litúrgico, de forma similar a cómo se utilizaba el latín en la Iglesia Católica. El canon adoptado por la Iglesia etíope difiere de todos los demás cánones cristianos. Mientras que la Biblia protestante contiene 66 libros y la Biblia católica contiene 73 libros, el canon de la Iglesia Ortodoxa Etíope contiene 81 libros, lo que lo convierte en el canon bíblico más extenso de todo el cristianismo tradicional. Estos libros adicionales no son documentos marginales. Entre ellos se encuentra el libro de Enoc, un texto que describe cómo los ángeles caídos compartieron conocimientos prohibidos con la humanidad. Esto incluye el libro de los jubileos, que reescribe la cronología de los acontecimientos descritos en el Génesis de una manera que contradice la versión utilizada por la mayoría de la gente en todo el mundo. Esto incluye el Meshach HaKadon, el libro del pacto, que contiene relatos de la resurrección de Jesús y sus enseñanzas posteriores a la resurrección que simplemente no se encuentran en las escrituras occidentales. Algunos de estos textos fueron quemados en Roma, otros fueron suprimidos deliberadamente. Etiopía los conservó y nadie fuera de estos monasterios sabía con exactitud cuántos textos sobrevivieron. Ahora imaginen el lugar donde se llevó a cabo esta labor de conservación. El monasterio de Abba Gerima está situado en un acantilado en la región de Tigray, en el norte de Etiopía, al este de la ciudad de Adwa, a una altitud donde el aire es enrarecido y la roca es antigua. Para llegar allí, hay que subir por un sendero sinuoso excavado en la roca. Los muros del monasterio son fuertes, lo suficientemente antiguos como para rodear el silencio. La luz penetra en el interior en tenues vetas a través de pequeñas ventanas. El aroma recuerda al incienso y al polvo, algo más antiguo que ambos. Incluso los manuscritos se guardan en estuches de cuero cocidos con cuero marrón grueso y que han sido pulidos por sacerdotes durante siglos.
El pergamino del interior está hecho de pergamino, peel animal preparada, y sus bordes son frágiles en algunos puntos y están ligeramente doblados hacia adentro, como si aún estuviera intentando cerrarse. Aquí, a principios de la década de 1850, la historiadora de arte británica Beatrice Plain se convirtió en la primera residente occidental en documentar lo que estaba a disposición de los monjes. Dado que las mujeres tenían prohibido entrar en el monasterio, los monjes sacaron los manuscritos para que ella los examinara. Más tarde escribió que el título iluminado le parecía sirio: Ancestros, Demandant, mucho mayor de lo que nadie esperaba. No tenía ni idea de lo que la datación por radiocarbono acabaría revelando. Durante semanas después de su visita, los manuscritos permanecieron exactamente donde siempre habían estado. Luego, la ciencia se sumó a la conversación. A principios del siglo XXI, el Ethiopian Heritage Trust, una organización benéfica británica fundada en 2005 para proteger los monumentos etíopes, envió un equipo de expertos al cercano monasterio de Abba Garima. En 2006, los restauradores Lester Capon y Marquand Stanley subieron a la cima con el equipo a cuestas, instalaron un espacio de trabajo en el patio del monasterio y comenzaron la delicada labor de descubrir y estabilizar las estructuras que ahora se conocen como los Evangelios de Garim. Lo que descubrieron fue extraordinario. Los manuscritos, que constan de 2 volúmenes con aproximadamente 400 páginas de texto manuscrito en lengua de jazz, no eran simplemente antiguos. Según la datación por radiocarbono realizada en la Universidad de Oxford, estos podrían ser los manuscritos cristianos ilustrados más antiguos que existen. Investigadores de la Universidad de Oxford sitúan la creación del pergamino en el período comprendido entre el 330 y el 650 después de Cristo. El manuscrito cristiano ilustrado más antiguo, conocido anteriormente como los Evangelios del Rabino Sirio, data del año 586 después de Cristo. Aunque los Evangelios de Garim son 2 siglos más antiguos, Judith Mackenzie, de la Universidad de Oxford, y Francis Watson, de la Universidad de Durham, publicaron posteriormente un exhaustivo estudio académico de estos manuscritos, situándolos claramente en el mundo mediterráneo de la antigüedad tardía, a pesar de ser íntegramente etíopes. Aunque el análisis reveló algo que sorprendió incluso a los monjes, el texto representa lo que el erudito Raukos Zurmond ha clasificado como la tradición textual bizantina temprana, una versión de los evangelios que precedió a las revisiones posteriores que dieron forma a todas las Biblias en el mundo occidental. En otras palabras, los evangelios de Garim podrían no ser simplemente antiguos. Probablemente se acerquen más al texto original que cualquier cosa escrita por la Iglesia occidental. Solo eso bastaría para reescribir los libros de texto, pero los monjes aún no habían terminado. Los evangelios de Garim son extraordinarios en sí mismos. Lo que vamos a analizar a continuación es extraordinario por su contenido y por las combinaciones que incorpora. El libro de Enoc es uno de los textos más importantes en la historia de la religión. Se menciona tanto directa como indirectamente en el Nuevo Testamento. La epístola de Judas lo menciona casi textualmente. Los primeros autores cristianos, como Tertuliano y Orígenes, lo consideraban una fuente autorizada. Los rollos del Mar Muerto, descubiertos en 1947 en las cuevas sobre Qumran, contenían fragmentos en hebreo y arameo. Sin embargo, durante muchos siglos el mundo occidental creyó que el texto completo se había perdido. No está perdido. Nunca abandonó Etiopía. Los monjes etíopes preservaron el libro de Enoc en su totalidad en Gehis, copiándolo y reescribiéndolo a mano a lo largo de los siglos. En 1773, el explorador escocés James Bruce trajo a Europa 3 copias de un manuscrito etíope completo. Sin embargo, la mayoría de los teólogos occidentales rechazaron esta idea, considerándola una invención medieval. Solo los rollos del Mar Muerto han demostrado que la tradición etíope ha preservado la autenticidad de este objeto durante siglos. La pregunta que queda en pie es por qué el resto del cristianismo abandonó esta religión. La respuesta apunta directamente a lo que hace que esta historia sea tan desagradable. El libro de Enoc describe a los vigilantes, ángeles que descendieron a la tierra para enseñar a la humanidad las artes prohibidas. Él y sus descendientes se convirtieron en una fuente de violencia y corrupción en el mundo. También describe la llegada de una figura llamada el Hijo del Hombre, un juez divino que vendrá al final de los tiempos.
Los primeros cristianos entendieron esto como una referencia directa a Jesús. El texto utiliza términos que hacen referencia a esta persona y que la iglesia posterior consideró peligrosa. Esto indicaba un conocimiento, un poder y una autoridad cósmicos que existían antes que cualquier estructura institucional, jerarquía o iglesia. Ese era el problema. La tradición de Enoch no requería sacerdotes. No había necesidad de establecer ninguna institución. Describió una conexión directa entre la humanidad y lo divino que trascendía todas las estructuras erigidas por la iglesia. Para comprender por qué esto es tan importante, debemos remontarnos 17 siglos atrás. En el Concilio de Nicea, celebrado en el año 325 después de Cristo. Sí, pocos años después de que el rey Asana convirtiera a Etiopía al cristianismo, el emperador romano Constantino convocó a obispos de todo el imperio para resolver disputas doctrinales. La cuestión central en estos debates era qué textos debían considerarse autorizados. En las décadas que siguieron, los textos que sobrevivieron moldearon el cristianismo para 1.000 millones de personas. Los textos que no sobrevivieron se perdieron o solo se conservaron en lugares fuera del alcance del poder romano. Etiopía era uno de esos lugares. Los monjes utilizan el término netzenet para referirse a los textos que han conservado. Significa libertad. No ocultaron estos mensajes, pero los mantuvieron a salvo. Si crees que esta historia merece una investigación más profunda, un me gusta en este video ayudaría enormemente al canal a desvelar estos secretos. Y ahora, como sugiere el título, vayamos al grano. Según se informa, el sitio web ha sido retirado de Internet, pero esta información no ha sido confirmada de forma independiente por publicaciones profesionales. El Meshafakidon, o Libro del Pacto, es uno de los textos únicos del canon etíope. Pertenece a una categoría de escritos conocidos como los libros del orden eclesiástico, otros 8 textos incluidos en el Nuevo Testamento en lengua etíope que no tienen paralelo en el cristianismo occidental. El Evangelio de Meshafakidon incluye, entre otras cosas, una descripción del periodo posterior a la resurrección, específicamente las semanas siguientes a la apertura de la fosa común. Esta descripción va mucho más allá de los evangelios canónicos y relata lo que Jesús supuestamente enseñó en aquel entonces. En la versión transmitida por monjes etíopes, Jesús no solo aparece, sino que también bendice a sus discípulos y asciende al cielo. Persist enseña y plantea interrogantes que los evangelios canónicos no responden. Describe la esencia de la divinidad. El texto advierte enérgicamente sobre lo que sucederá con esta enseñanza si cae en manos de instituciones. Esta advertencia, que los monjes creían que era la razón por la que ciertas autoridades eclesiásticas querían eliminar la página, es lo que hace que este pasaje sea tan explosivo. Sin embargo, la redacción exacta de este pasaje no ha sido publicada en ninguna traducción académica verificada. ¿Qué se informó? Los monjes, que han estado hablando con periodistas y académicos independientes desde finales de 2024, han llegado a la conclusión de que el pasaje describe cómo Jesús advirtió a sus seguidores que sus enseñanzas serían limitadas, modificadas y preservadas selectivamente por las generaciones posteriores. Que la versión de tus palabras que llegue a las generaciones futuras esté moldeada no solo por la fe, sino también por el poder. Y aquí es donde comienza la historia. Un camino conduce a una explicación convencional. La segunda opción conduce a algo mucho menos agradable. La explicación convencional, es decir, este tipo de narración que enseña sobre la resurrección, estaba muy extendida en el cristianismo primitivo. Existían decenas de textos, muchos de ellos entre los manuscritos de Nag Hammadi, descubiertos en Egipto en 1945, que describían conversaciones detalladas entre Jesús resucitado y sus discípulos. La mayoría de ellos no fueron excluidos del canon por ser peligrosos, sino porque el proceso de canonización, decidir qué libros debían incluirse en la Biblia, era lento, inconsistente y a menudo estaba influenciado por factores políticos. Quizás Meshafakidon simplemente representa una tradición que sobrevivió en una parte del mundo y fue olvidada en otras. El incómodo viaje sugiere algo más. El artículo explicaba que la destrucción del paso a nivel se ordenó precisamente a raíz de esta advertencia.
Sin embargo, dado que la institución no sobrevivió fácilmente al texto sagrado, que sugería que la institución misma había sido prevista y advertida sobre la figura que se decía que representaba, los monjes, no obstante, la conservaron. La historia de lo que los monjes etíopes protegen y por lo que están dispuestos a arriesgar se hizo terriblemente real en noviembre de 2020. El estallido de la guerra en la región de Tigray, en Etiopía, marcó el comienzo de uno de los conflictos más sangrientos del siglo XXI, que provocó la muerte de aproximadamente 600,000 personas entre 2020 y 2022. El padre Gebre Tzadik, uno de los monjes que vivieron en el monasterio de Abagarima, tomó una decisión cuyas consecuencias se sintieron durante 15 siglos. Al amparo de la noche, sacó el Evangelio de Garim del monasterio por primera vez en la historia. Los transportó en estuches de cuero por la sinuosa escalera de piedra del monasterio y los escondió durante la noche. No le dijo a nadie dónde. 2 semanas después, las tropas eritreas llegaron al monasterio. Se llevaron todo lo que pudieron: teléfonos móviles, ganado, provisiones de cereales, maquinaria agrícola. Lo que no pudieron llevarse consigo, lo destruyeron. Los soldados utilizaron Abagarima como base militar durante los 2 años siguientes. Pocos días antes de la firma del acuerdo de paz, las tropas en retirada mataron a 113 civiles en la zona. Sus cuerpos permanecieron donde cayeron. Los evangelios de Garim sobrevivieron, ocultos y a la espera. Cuando el padre Gebre Tzadik devolvió los manuscritos tras el Tratado de Paz, describió la experiencia de una manera que trascendía el contexto militar y político. Añadió que estos textos habían permanecido ocultos, probablemente durante siglos, durante invasiones anteriores, y que fueron redescubiertos posteriormente por casualidad. Dijo que el monasterio siempre entendió que, para sobrevivir, a veces el conocimiento tenía que desaparecer por un tiempo. Los datos eran claros. Las consecuencias fueron completamente diferentes. Porque si los textos han sido previamente ocultos y redescubiertos, si algo que Etiopía ha conservado ha sobrevivido una segunda o tercera vez, entonces no se trata solo de lo que se ha salvado. La cuestión es qué se perdió entre los supervivientes, qué lugares no sobrevivieron a la última guerra ni a la anterior, y si esos lugares contenían información que pudiera cambiar por completo las creencias del mundo. Detengámonos un momento y examinemos cada manuscrito individualmente. Analicemos ahora más de cerca el papel que desempeña Etiopía en la historia de la religión en su conjunto. Cada tradición que transmitió textos cristianos tomó decisiones. Selección de textos considerados de referencia. Una selección de descripciones de Jesús con utilidad teológica. La elección que el mundo finalmente hará y a qué Jesús reconocerá. Estas decisiones se tomaron a lo largo de los siglos en concilios y sínodos. En Nicea, Cartago, Laodicea, especialmente en el mundo romano, y estuvieron en gran medida filtradas por las premisas políticas y culturales romanas. Los textos que sobrevivieron a este proceso cuentan una historia coherente. Representan una comprensión específica de la autoridad, la salvación y la relación entre lo humano y lo divino. Etiopía tomó también otras decisiones, y los textos que sobrevivieron a estas decisiones cuentan una historia más compleja. Algunos estudiosos, incluidos aquellos especializados en la tradición judía del Segundo Templo, el mundo en el que vivió Jesús, sostienen que el canon etíope contiene algo que en realidad es más antiguo que lo que crearon los romanos. No se trata de una invención ni de una creación medieval, sino más bien de una capa anterior del cristianismo, una capa en la que aún no estaban definidos los límites entre lo canónico y lo apócrifo, entre lo aceptable y lo prohibido. Apelan a la tradición de Enoch y al cristianismo judío primitivo, que entendía la divinidad de una manera que más tarde se consideró herética. Destacan la enorme cantidad de material que los monjes etíopes conservaron mientras el resto del mundo lo quemaba. Una teoría controvertida sugiere que la página que supuestamente destruyeron los monjes contiene algo aún más detallado. Un relato explícito de la crítica de Jesús al mecanismo de la autoridad religiosa, es decir, al sacerdocio mismo. Si esta interpretación es correcta, se refiere al concepto de una institución humana que sirve de intermediaria entre lo divino y lo individual. Representa un mensaje profundamente anti-institucional en el seno de la institución más poderosa del mundo.
Esto no solo resulta teológicamente vergonzoso, sino que también supone una amenaza existencial para cualquier organización que haya basado su legitimidad durante 2,000 años en la afirmación de que representa fielmente a Jesús. Por supuesto, existen explicaciones más sencillas para la omisión de este pasaje, por la misma razón por la que se omitieron cientos de textos cristianos primitivos. No porque alguien intentara ocultarlo, sino porque el proceso de formación del canon fue caótico, incompleto e inconsistente. En la práctica, los textos etíopes no son secretos. Los científicos conocen su existencia desde hace décadas. El libro de Enoch se publicó en traducción al inglés en 1821. El libro Meshach HaKedem ha estado disponible en los círculos académicos durante años. Sin embargo, la página en cuestión, es decir, el pasaje específico que describe esta advertencia, no ha sido traducido a ninguna publicación revisada por pares. Los monjes no publicaron el texto completo, y este secretismo, después de tantos riesgos que corrieron para preservarlo, plantea una cuestión que quita el sueño a los eruditos más reservados. Si no es peligroso, ¿por qué esperar? En algún lugar del norte de Etiopía, en un monasterio que sobrevivió a la guerra, los evangelios de Jerem fueron devueltos a sus estuches de cuero. Las páginas siguen siendo frágiles, la tinta aún legible, la escritura ge'ez desbordándose sobre el pergamino tal como lo hacía hace 500 años, sin verse afectada por todo lo que ha sucedido a su alrededor. Estos manuscritos sobrevivieron al reino en el que fueron escritos. Sobrevivieron a las invasiones medievales, a los colonizadores italianos y a las guerras civiles. Probablemente estuvieron escondidos en una cueva durante muchos siglos y luego fueron redescubiertos. Al amparo de la oscuridad, los bajaron por las escaleras y los trajeron de vuelta cuando cesaron los disparos. Sobrevivieron porque un grupo de hombres, monjes que habían dedicado sus vidas a esta tarea en particular, decidieron que su supervivencia era más importante que su propia seguridad. Este es el momento en el que la historia se convierte en algo más grande que simples manuscritos. Vivimos en una época de profunda desconfianza en las instituciones, de fe cada vez menor en la religión organizada, y surgen muchas preguntas sobre qué se ha seleccionado, qué se ha excluido y qué ha sido moldeado por quienes ostentan el poder en lugar de por el pueblo al que ese poder estaba destinado a servir. Si bien estos problemas no son nuevos, resuenan con más fuerza hoy en día que en generaciones anteriores. En este contexto, la tradición etíope pone en práctica la antigua e inquietante noción de que la versión original de la historia era superior a la transmitida de generación en generación. Lo que la mayor parte del mundo llama la Biblia es una elección que se conserva y se protege, pero sigue siendo una elección. Que en algún lugar de las montañas de una tierra desconocida para la mayor parte del mundo, los monjes mantenían viva algo que el resto del mundo se vio obligado a olvidar. El partido que se suponía que debían destruir, advertencias que deberían ignorar, lo retuvieron. Siempre lo han hecho así. Y ahora circula, en part, con cautela, fragmento a fragmento, en un mundo que quizás esté finalmente preparado para reconocer lo que dice. No porque destruya la fe. Los monjes que la preservaron se encuentran entre los cristianos más devotos que viven en la actualidad. Porque complejiza la fe de una manera que la hace más honesta, más humana y más parecida a una historia real sobre lo que significa encontrarse con lo divino, vista a través del prisma de la historia, la política, la supervivencia y las manos humanas. El texto tiene peso. Esta carga fue soportada durante 15 siglos por personas que creían que valía la pena llevarla. Ahora nos pertenece a todos. Por lo tanto, esta cuestión permanece abierta. Cuando se ordenó a los monjes de Abba Garima que destruyeran cierto pasaje, una página que describe donde Jesús advierte a sus discípulos sobre lo que sucedería con sus enseñanzas, ¿quién dio la orden? ¿Y cuándo? ¿Se trataba de una instrucción reciente de la propia jerarquía de la iglesia etíope? ¿Una institución que tiene sus propias razones para que ciertas partes de su canon adquieran visibilidad internacional? ¿O acaso esta orden era más antigua? ¿Una directiva que sobrevivió siglos y trascendió las tradiciones internas? ¿Les recuerdas a cada generación de monjes que este pasaje en particular no se aplica al mundo fuera de los muros del monasterio? ¿O es posible que a los monjes nunca se les ordenara destruir nada y que lo que ahora están revelando no sea un acto de rebelión, sino una divulgación de información consciente y cuidadosamente planificada? Una decisión que no se tomó bajo presión, sino con una paciencia extraordinaria.
La creencia de que el conocimiento tiene valor y solo puede transmitirse si quien lo recibe también puede retenerlo. Ethan, si esta historia cambia tu perspectiva sobre la historia y lo que te han contado hasta ahora, por favor, compártela con alguien que necesite escucharla. Una última reflexión. Los monjes afirman que algunos conocimientos han sobrevivido no porque se hayan hecho públicos, sino porque permanecieron ocultos el tiempo suficiente para que las personas equivocadas dejaran de buscarlos. Quizás esa época ya pasó.